Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos aquellos que están allí a través de Radio Kadosh en El Salvador. Estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia. Estamos a través de esta web, a través de esta radio, bendiciendo la vida de cada uno de los que están allí a través, escuchando palabra de Dios. En esta noche tenemos la oportunidad nuevamente de darle gracias a Dios por la bendición, por sus misericordias, por su fidelidad que es para siempre. Así es de que en esta noche vamos a estar allí dándole alabanza y adoración a nuestro buen Padre, porque ha sido bueno, porque su misericordia es incontable, porque su misericordia sigue viva allí a través de cada ser humano, a través de cada persona, a través de todo aquel que dice en esta noche: yo quiero rendir mi vida a ese buen Padre, a ese Jesús, aquel que nos ha llamado de tinieblas a una luz admirable. Bendecimos allí tu vida en la nación donde nos estés viendo. Bendecimos allí tu familia. Bendecimos cada actividad que tú estás allí desarrollando para la gloria de Dios. Y queremos en esta noche bendecir a cada persona que está en los hospitales, a cada persona que tal vez está pasando momentos de prueba y de dificultad allí en una cárcel, donde tal vez están allí privados de la libertad, donde han estado allí tal vez diciendo: necesito que alguien venga y traiga palabra de Dios. Y pedimos que en esta noche el milagro de Dios se haga latente allí en cada lugar, tal vez en cada caserío, en cada lugar donde no hay una iglesia física, pero sí esta radio puede llegar allí y atravesar allí las fronteras, los lugares donde tal vez un misionero no ha llegado, pero para la gloria del Señor, Radio Kadosh allí en El Salvador está siendo de bendición para muchas personas. Bendecimos esta noche y quiero que estés allí atento a lo que el Señor quiera hablar a nuestras vidas. Y en esta noche yo quiero compartirte una preciosa promesa de parte del Señor que está allí en la Biblia, allí en ese libro de vida, en ese libro precioso que tiene consejos, que tiene guías para nuestra vida. Y en esta oportunidad yo quiero que tú escuches allí lo que dice el Salmo 84. Es una preciosa porción de parte de nuestro buen Padre, que está dirigido allí a todo aquel que está en ese momento anhelando una promesa del Señor. Y dice allí: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida, aquel Dios que te ve a ti, que me ve a mí, aquel Dios que tuvo ese amor para crearnos allí con sus propias manos y allí dar un soplo de vida a tu alma, a tu corazón allí, que tú pudieras ver esa presencia gloriosa de ese buen Padre. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses, allí el Todopoderoso. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Allí esa palabra dichoso nos está hablando de una persona que es doblemente bendecida por confiar allí en lo que dice la palabra del Señor, por poner allí su mirada, por prestar allí su atención en lo que el buen Padre está allí declarando sobre nuestras vidas. Aquel que está determinado a vivir más días en la casa del Señor que vivir fuera de ellos, dice allí
El escritor, el salmista dice que vale más un día en la presencia del Señor, así fuera cuidando la puerta del templo, allí de la presencia del Señor, que estar 1000 años fuera de ellos, 1000 años allí, tal vez lejanos de la presencia del Señor. Y en esta noche esa es la promesa que el Señor nos ha dejado, que más vale estar cerca de Él, más vale estar allí juntamente a sus pies, allí orando, allí adorando al Padre, que estar tal vez lejanos de Él, porque mientras estamos allí Él cuida de nosotros. Así, con esta preciosa promesa damos inicio a este programa Nacida para Bendecir. Damos la gloria al Señor porque nos ha permitido una noche más, unas horas más de vida donde podemos allí compartir palabra del Señor, donde podemos abrir nuestros labios, invocar su precioso nombre y pedirle que en esta noche el Padre sea allí atento a cada clamor de cada oyente que está allí tal vez pasando dificultades, aquel que tal vez está diciendo necesito un socorro urgente, necesito ayuda, que el Padre llegue allí, que su Espíritu Santo atraviese allí fronteras y llegue allí y asista a cada persona, a cada huérfano, cada viuda, a cada persona que está enferma allí, aún a cada persona que ha creído en su glorioso nombre. Presentamos esta noche delante del poderoso Dios y le pedimos que nos asistan esta noche, que esa palabra que en esta noche va a ser allí compartida, que va a ser impartida, tu espíritu la pueda recibir, que ese gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que esta palabra que viene de parte del Señor pueda llevarnos allí, nos pueda desafiar, que podamos decir, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Así es de que vamos a iniciar con la palabra para esta noche. Y vamos a leerla allí en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Y allí dice en Mateo 14, 13 al 21, un precioso título donde está sucediendo y aconteciendo un milagro, donde ese milagro empieza a recorrer allí un lugar donde estaba pasando Jesús, donde estaban allí sus discípulos también siendo enseñados a través de lo que el Padre estaba haciendo. Y allí dice la alimentación de los 5000 en esta porción de la palabra. Y dice allí, después de esto, Jesús, cuando está hablando, que después de esto yo siempre les he explicado que es cuando la palabra del Señor está haciendo referencia a algo que Jesús venía a hacer milagros, venía a hacer prodigios y señales. Y dice que después de esto, o sea que después de que Él pasó por un lugar y tal vez sanó a algún enfermo, tal vez levantó a alguien que estaba agonizando, viene y está pasando allí por un lugar llamado el Mar de Galilea, allí en un lugar de Tiberias, y le seguía gran multitud. Allí en la explicación dice que la multitud le seguía porque se dieron cuenta que el maestro iba a pasar por allí, y ellos se anticiparon y empezaron a llegar allí, a ese Mar de Galilea, a esa orilla. Antes que el maestro hiciera presencia, ellos ya estaban allí siendo presentes. Dice, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y en esta parte vamos a hacer énfasis porque dice que ellos eran testigos de un poder de Dios, testigos de lo que Dios estaba allí haciendo. Veían las señales de lo que hacía Jesús con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, allí con las personas que le seguían, con aquellos que él estaba entrenando, con aquellos que él estaba allí enseñándoles que a través de la oración nosotros podíamos ir a ayudar a las personas, que es una manera muy tangible de nosotros predicar el evangelio, de nosotros decir somos hijos de Dios, sin necesidad de que tú lleves una escarapela, que tú lleves una chaqueta que diga que tú eres un colaborador de la obra del Señor. Tú estás haciendo allí algo, tú estás impartiendo palabra del Señor cuando tú oras por alguien, cuando tú ministras a alguien a través de la oración, a través de compartirle la palabra. Estás compartiendo allí la vida de Jesús, estás haciendo lo que Jesús hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice allí, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, una fecha muy importante allí para ellos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, le dice a uno de sus discípulos llamado Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y atención aquí a esta pregunta,
porque Jesús no tenía necesidad de preguntarle a uno de sus discípulos, a uno de las personas que estaban dando con él, porque más que nadie él tenía claro el poder que salía allí de él, el poder que ejercía cuando él abría su boca y proclamaba allí que hubiera multiplicación, que hubiera sanidad, sino que simplemente él estaba mirando qué tan enseñables habían sido sus discípulos, qué tan grabada se había quedado allí la palabra cuando dice Señor que nosotros aún cosas mayores en su nombre haríamos, que simplemente nosotros oráramos allí pidiéndole al Padre conforme al corazón de él, y él haría allí el milagro que se necesitara para ese tiempo. Cuando le hace esa pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, le pregunta directamente a Felipe, y tal vez te está preguntando a ti en esta noche, ¿de dónde vendrá ese socorro? ¿De dónde vendrá lo que tú necesitas en esta noche? Todo lo que le has estado clamando al Padre, tal vez una sanidad, tal vez una liberación de tu familia, tal vez allí un milagro que solamente tú estás creyendo por él, pero que las personas que están contigo no creen en eso, pero tú has puesto tus ojos allí en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice la palabra, pero esto aclara, dice el Señor, decía para probarle, para probar a Felipe, lo que estamos hablando, de que él necesitaba oír de la boca de Felipe que si realmente esa palabra, lo que Jesús, él iba enseñando a través del caminar con las personas, realmente había quedado tan allí impregnado en su corazón, que realmente Felipe iba a dar una respuesta diciéndole, tú eres el Jesús, tú eres el Padre, tú eres el Maestro que va a hacer milagros. No tendríamos necesidad de ir a comprar nada, porque tan solo si tú dices la palabra, los milagros acontecerán, los milagros sucederán. Ahí era la respuesta que Felipe debía haberle dado al Padre. Y dice allí, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía cuál era la situación, qué era lo que él debía hacer en ese momento. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Allí empezó el maestro, yo creo que a alzar los ojos y a decir, oh Felipe, estás dudando del poder que hay en el maestro que está caminando allí, en el que ustedes caminan, el que han visto hacer milagros, en levantar allí los muertos, y aún estás pensando que ni siquiera cualquier cantidad de denarios no alcanzarían allí para comprar la cantidad de comida para estas personas. Y dice allí, en 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, él tuvo más fe, se acercó allí, tal vez escuchó que Felipe como que dudó y dijo que no iba a alcanzar ni siquiera el dinero la cantidad de pan, porque había demasiada gente. Pero se acerca allí otro y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mas, sin embargo, él dice, ve una solución, pero dice, bueno, pero pensó ligeramente, ¿qué es esto para tantos? Tal vez no va a alcanzar. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Allí esa frase de Jesús me gusta porque él lo que dijo fue, ustedes tranquilícense, ustedes simplemente manden allá a que la gente esté muy cómoda, a que la gente se recueste, a que la gente repose su cabeza mientras el milagro allí está aconteciendo, mientras la palabra está sucediendo allí, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo sé lo que tengo que hacer, pero necesito seguirle enseñando a estos discípulos que han caminado conmigo, que han visto suceder y acontecer milagros, pero no han creído, no sueltan la palabra, no sueltan esa fe. Y allí el Señor les dice, ustedes simplemente manden a seguir a la gente y manden allí que se ponga cómoda allí. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Escuchen bien esa frase, esa cantidad de personas que habían. Dice allí que 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Él lo que hizo primero fue tomar esos panes y siguió enseñándoles allí, y los partió allí con sus discípulos. ¿Por qué no dice que Él los partió directamente a la gente? Porque Él necesitaba que ellos vieran nuevamente otro milagro suceder,
otro milagro acontecer y que estaba pasando allí por sus manos, pero que ellos teniendo la capacidad de poder recibir eso todavía no podían soltar allí la fe de su boca y decir sí, nosotros estamos caminando con el hacedor de milagros, aquel que nada le queda difícil, para aquel que nada es imposible. Por eso el maestro reparte allí esos panes con sus discípulos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos empezaron allí a mirar la multiplicación de este milagro, de estos panes y estos peces. Y dice que entre los que estaban recostados repartieron estos panes y estos peces. Asimismo, los peces cuanto querían. Allí, ¿qué sucedió? Que el buen Padre hizo una multiplicación en su rostro allí al frente de esos discípulos, y ellos vieron que toda la gente que estaba allí recostada, y aquí no está contando los niños, aquí simplemente está hablando de la cantidad de personas adultas que habían allí recostadas en la hierba esperando que hubiese repartido allí la comida, el milagro del Señor allí. Y dice que eran 5,000 varones. Cuando el Señor toma esos panes, los bendice, los empieza a repartir allí entre sus discípulos, y los discípulos empezaron a repartirlos allí con la gente. Dice, cuanto querían, o sea que allí no había una porción, no había allí una medida de lo que ellos debían de repartirle allí a las personas que estaban esperando y reposando, sino que decía que cuanto querían, o sea que si pasaban las veces y decían yo quiero más, se les daba más. Y cuando se hubieron saciado, ese milagro que acontece, que todos los que estaban allí se saciaron, quiere decir de que quedaron exhaustos, que quedaron llenos con lo que comieron allí ese día, que ya no querían nada más. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, le dice Señor a aquellos que sigan viendo cómo la manifestación allí del Padre, que sigan viendo cómo vino ese milagro, sucedió, se alimentaron más de 5,000 personas allí en ese lugar, y todavía quedaron allí muchas cestas allí llenas de los pedazos que ellos partieron, del milagro que empezó allí a difundirse, a acontecer. Todos quedaron saciados, nadie quedó con hambre. Allí dice la palabra que todos quedaron allí en el lugar donde estaban descansando, quedaron llenos y saciados totalmente. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Algo que el maestro les está enseñando allí a los discípulos es que siempre donde Él está presente hay abundancia de milagros, hay abundancia de fe, hay abundancia de bendición, hay abundancia de comida, pero hay abundancia de ese amor del buen Padre que no se cansa de bendecirnos, que no se cansa de decir yo les voy a dar comida a todos, yo los voy a saciar, yo los voy a llenar de mi bien. Y dice allí: recogieron pues y llenaron 12 cestas con pedazos. Qué cantidad de comida la que había allí en ese momento. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué gloriosa acontecimiento allí en ese lugar, que ellos mismos puedan decir sin necesidad. Y hasta aquí el maestro no había todavía sacado la palabra allí para predicar, simplemente él predicó con sus hechos, él predicó con el impartimiento allí del pan y de los peces, él predicó con abundancia, él le predicó aún a sus discípulos diciendo: ¿cuánto tiempo han estado conmigo y aún no comprenden la obra maravillosa que yo estoy haciendo en ustedes primeramente, que son los que deben de aprender, que han andado conmigo y qué le van a enseñar a las personas, qué es lo que van a ir a llevarles? Simplemente han estado conmigo, pero la verdad que les ha ido muy mal en el examen que yo he tomado para el día de hoy. Y dice allí: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse en el monte solo. Allí cuando el Señor hace ese milagro, venía por suceder
otra situación que venían a tomarlo preso, venían a llevárselo, pero aún él pasando esos momentos donde ve que va a suceder algo, él no deja allí de hacer milagros, de compartir, de predicar la palabra, de hacer que la bendición del Todopoderoso suceda allí en cada vida, en cada corazón. Y esto es lo que el Señor nos está llevando a cada uno de nosotros a entender y a comprender, que cuando nosotros hemos sido llamados, que cuando nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra, a compartir allí con el prójimo, con el necesitado, con la viuda, con el huérfano, con aquel que no tiene esperanza en su vida, nosotros debemos de tener esa fe que Jesús nos ha enseñado, a tener una fe activa, una fe que imparte, una fe que comparte, una fe que se activa cuando ves una necesidad y cuando tal vez de la nada tú no estás viendo allí, el Señor viene, hace la multiplicación, hace que de donde no había nada empiece a haber una abundancia impresionante. Así es de que esta noche la enseñanza del buen Padre es dónde está la fe, en quién has puesto tu fe en esta noche, en quién has creído. Si estás viendo las circunstancias, pero no estás viendo lo que el Señor puso en tus manos, tal vez en tus manos, así como cuando le pregunta el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Porque Moisés se quejaba y no quería ir a hacer la obra porque decía, pero Señor, yo no tengo nada. Tras del hecho, tartamudeo cuando hablo, me enredo al hablar, pero el Señor le dice, ¿qué tienes en tus manos? Él sabía que tenía en sus manos, pero simplemente quería decirle, toma de lo que tienes en tus manos. No busques otra cosa, que con lo que tienes en tus manos yo haré milagros, yo haré prodigios. Mientras tú estés allí activo, mientras tú quieras hacerlo, yo iré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Y le dice a Moisés, le muestra la vara y le dice, tengo esta vara. Y el Señor empieza allí a mostrarle cómo esa vara iba a ser enseñada, esa vara iba a ser allí usada para los milagros que el Señor quería mostrar a través del ministerio de Moisés. Así es de que tal vez tú estás allí diciendo, pero no tengo nada, pero tal vez yo no tengo una iglesia, tal vez yo no tengo un comedor donde pueda llevar a los niños a darles de comer, tal vez no tengo un carro para moverme, para movilizarme, ir a predicar la palabra. Utiliza lo que tienes en tus manos, dice el Señor en esta noche. Apodérate de la fe, de las circunstancias, no las mires así, no te quedes allí fijado, sino que simplemente mires a Jesús allí y le digas, Señor, con lo que yo tengo yo iré, con lo que yo tengo iré y dispuesto soy porque tú me envías hoy. Así es de que si tú dudas en esta noche, así como hizo el Señor, le está preguntando allá a sus discípulos con qué alimentaremos, y el Señor te pregunta en esta noche con qué irás tú a hacer ministerio. Y tú te pones a pensar, pero tal vez con esa oración que tú desarrollas allí, desde tu lugar, desde tu casa, el Señor hará grandes prodigios y grandes señales. Así es de que en esta noche yo quiero bendecirte, yo quiero saber si hay alguna persona que quiere allí y dice, yo quiero aceptar, reconocer a ese buen Padre, a ese Jesús, aquel que hizo que aconteciera un milagro tan solo con unos panes, con un puñado de panes y con un puñado de peces. El Señor multiplicó y le dio a la multitud, y la multitud misma llegó y dijo, Él es el verdadero profeta, ese sí es un Cristo, ese sí es un maestro que viene y nos enseña a través de la multiplicación, a través del dar. Así es de que si tú estás allí, quieres hacer la oración, quieres aceptar al Señor, simplemente repite después de mí, dile, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo pueda responderte. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, la maldad de mis antepasados, Señor. Y ayúdame a vivir una vida, Señor, agradándote a ti. Y si tú hiciste esta oración de fe en esta noche, yo quiero felicitarte, porque allí en el reino de los cielos hay una fiesta a favor de aquellos que hoy dijeron, yo quiero aceptar a ese buen Cristo de la gloria, aquel que tal vez se había extraviado, que había ido por otro camino y hoy se reconcilia con el Padre, para nunca más regresar atrás, sino para caminar una vida de fe, una vida de amor allí, delante de la presencia del Señor, y decir, Señor, ya no quiero estar más lejos de ti, no quiero estar yendo y viniendo, sino quiero ser una persona firme delante de ti. Yo hoy bendigo tu vida,
Bendigo tu familia y pedimos allí que si alguna persona tiene alguna necesidad, alguna petición especial, no lo dejes saber allí a través de Radio Kadosh. Allí en la página puedes dejar allí tus mensajes, puedes dejar tu petición por la cual quieres que nosotros oremos. Hay un grupo de pastores que están allí unidos, están orando por las peticiones, están orando por cada persona que ha hecho la oración de fe, que ha dicho yo te acepto, Señor. Y allí tú puedes dejar esas peticiones y decir necesito que ores por esta situación, y allí vamos a estar orando, claro que sí. Y si necesitas consejería, necesitas que te guiemos en los primeros pasos del cristianismo, claro que lo vamos a hacer. Allí estaremos tomando atenta nota de las personas que nos dejan el mensaje y vamos a estar orando unidos por la causa tuya, por tu casa, por tu familia, aún por tu empresa, aún por tu economía, por las necesidades que tengas. Si hay algún familiar que esté pasando por momentos de dificultad, de enfermedad, también vamos a estar allí. Así es de que bendecimos esta poderosa noche, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por habernos permitido nuevamente compartir palabra del Señor, nuevamente acercarnos allí confiadamente sabiendo que el Padre es bueno, que allí Él tiene control y dominio de lo que está sucediendo. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa en el nombre de Jesús. Y hoy se despide para ustedes su pastora Gloria Sázipa desde Bogotá, Colombia, dándote gracias por estar allí sintonizando este programa, sintonizando un momento de reflexión allí en las manos del poderoso Dios que Él nos está enseñando. Bendecimos tu vida y esperamos vernos en un próximo programa, dándole toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro buen Padre. Te bendecimos y hasta pronto.